Una pregunta. Y supuestamente uno cuando ya se muere, el cuerpo de uno se queda aquí en la tierra. ¿Cómo es que entonces aquí ahora en el infierno a los homosexuales lo tiran para el fuego y a las demás personas lo agarran desde la cabeza? En este canal hemos reaccionado mucho lo que es cosas de la Biblia, iceberg de muchos países y tal. Pero en este momento vamos a reaccionar lo que es el iceberg del infierno. Explicado. Misterio, teorías y curiosidades. Así que sin perder tiempo, vámonos por la historia del búho. Vamos a esto, vamos a esto. Vamos Sean allá. bienvenidos todos a Historias del Búho. El día de hoy les traigo un nuevo y diferente iceberg, el cual ganó la última encuesta que hice hace poco. Se trata del infierno, siendo este uno de los temas más solicitados desde que empecé con el canal. Ok. Espero se pongan cómodos y como siempre, recuerden que entre más arriba estén estos temas, son más conocidos y normales, y entre más abajo, más misteriosos y desconocidos. Correcto. Así que sin más que decir, empecemos ya. Hermano, realmente antes de empezar, si existirá eso del infierno. Según la Biblia existe el cielo y el infierno, pero existirá realmente, es que uno se le mete cabeza a eso. Ustedes saben que en cosas de religión nos vamos profundo. Creemos, pero a la vez dudamos. Dudar y creer es algo muy distinto. Y si dudo de Dios es porque no lo he visto. Según Cancerbero, que se sepa. Con el primer nivel. Primer nivel. Porque este primer nivel, origen del infierno. El infierno es de Dante, Satanás, pentagrama y propósitos del infierno. Este es el primer nivel. De arriba abajo. Empezamos con lo que más necesitamos para entender este video, los orígenes del infierno. Sí. Según muchas religiones, es el lugar donde después de la muerte son torturadas eternamente las almas de los pecadores. Eternamente. Es equivalente al Gehenna del judaísmo, al Tártaro de la mitología griega, al Helheim según la mitología nórdica y al inframundo de otras religiones. Ok, es lo mismo lo que en este caso de la religión de nosotros sería el infierno. El catecismo de la Iglesia Católica afirma su existencia y su eternidad. Esto como lugar a donde las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden para sufrir el fuego eterno. Realmente no se tiene muy claro quién exactamente originó esta idea, pero existen registros de sumerios y babilonios que datan de unos 2000 años antes del nacimiento de Jesús, los que se creía que debajo nuestro existía un cuarto de oscuridad para quienes actuaran mal. El infierno de Dante es una visión muy detallada del infierno escrita en los años 1300, como parte de la Divina Comedia, una obra literaria muy icónica. El poema cuenta con un personaje principal, Dante, que personifica a la humanidad, y representa la tentación del pecado. Esta versión tan detallada nos cuenta que el infierno está dividido en 9 círculos o niveles, que van de arriba para abajo, siendo la zona inferior donde se encuentran los mayores pecadores. En el primer círculo se encuentra el limbo, donde se encuentran con todas las almas de los no bautizados, las personas justas que vivieron antes de Cristo o que no conocieron su mensaje, y los niños nacidos sin vida que sufren porque nunca podrán conocer a Dios. En el segundo círculo del infierno se encuentran aquellos el primer círculo que dice? Cristo o que no conocieron su mensaje. En el primer círculo se encuentra el limbo, donde se encuentran con todas las almas de los no bautizados, las personas justas que vivieron antes de Cristo o que no conocieron su mensaje, y los niños nacidos sin vida que sufren porque nunca podrán conocer a Dios. En el segundo círculo del infierno se encuentran aquellos que han pecado de lujuria. Estas almas están condenadas a ser impelidas por un fuerte viento que las embiste contra suelo y paredes, las agita y las hace chocar entre ellas sin descanso. En el tercer círculo se castiga a los condenados por el pecado de la gula con la pena de ser batidos por una fortísima lluvia fría mezclada con grueso granizo y ensordecido por los terribles ladridos de Cerbero, un perro de 3 cabezas que además los desgarra con uñas y dientes. En el cuarto círculo se encuentran aquellos cuya actitud hacia los bienes materiales se desvió de la media inadecuada, los avariciosos. Estos están condenados a empujar enormes pesos de oro, divididos en 2 grupos que cuando se encuentran se injurian. En el quinto círculo se castiga a los que abusaron de la ira y a los perezosos. Aquí, sus almas nadan en una espantosa y pantanosa laguna, en donde rabiosas, se golpean entre ellas, y se despedazan a mordiscos mientras se ahogan en sus infectas aguas. En el sexto círculo se encuentran los herejes, es decir, quienes persisten en negarse a cumplir los dogmas y la autoridad de la Iglesia. Los pecadores de este círculo están condenados a yacer en sepulcros destapados. En el séptimo círculo se encuentran los pecadores que se entregaron a la malicia.
Se divide en 3 anillos, de homicidas y Tres criminales, quienes están hundidos en un río de sangre hirviendo. Bueno, También los suicidas son convertidos en árboles que son picoteados y desgarrados por arpías. lo suicida. Y también están los sodomitas y usureros, quienes están en un desierto ardiente con una lluvia de llamas. En el 8º círculo se Oye, pero mientras más para arriba, más. castiga a los pecados relacionados con el fraude y traición y de acuerdo con su nivel, los pecadores se acomodan en 10 recintos. Su castigo varía y va de más tolerable a insoportable, pero la mayoría incluye torturas con fuego. En el 9º círculo yacen los máximos traidores y están acompañados por el mismo Lucifer. Este círculo está dividido en 4 rondas y en el centro está Satanás, condenado por traicionar a Dios y su castigo son torturas relacionadas con el hielo. Satanás es una entidad negativa que seduce a los humanos al pecado o la falsedad. En el cristianismo y el islam, generalmente se lo ve como a un ángel caído que solía poseer una gran piedad y belleza. Sin Sí, que decían que era el ángel más hermoso, algo así. embargo, se terminó rebelando ante Dios, por lo cual fue desterrado al infierno, convirtiéndose en el gobernante y líder opositor al reino de Dios. En la fe cristiana, Satanás es principalmente un acusador y adversario, una entidad decididamente malévola que posee cualidades malignas. El pentagrama invertido es un símbolo generalmente asociado al satanismo. El pentagrama ha sido asociado desde tiempos pasados con el misterio y la magia. Este símbolo sin duda es el más reconocido por todos los seguidores de la tradición pagana, y es tan antiguo que su origen preciso se desconoce. Ha sido utilizado desde épocas remotas como talismán de protección, pero su utilización masiva y de hecho, su imagen más popular, está vinculada al satanismo. El propósito del infierno está claro, y fue Jesús quien enseñó sobre esto más que todos los demás autores bíblicos juntos. Jesús habla de fuego y castigo eternos como la morada final de los ángeles y seres humanos que han rechazado a Dios, y este castigo muestra cuán infinitamente dependientes somos de Dios para todo. Sí. Esto hace que muchas personas piensen que esta ideología se trata de una amenaza, para no caer en un futuro caótico, y así, forzadamente creer en Dios. Continuamos ahora con el nivel 2. Nivel 2. Demonios, la parca. Agoni, pecados que llevan al infierno. 7 príncipes del infierno. Bueno, este es el nivel 2. Los demonios son un ser sobrenatural descrito como algo que no es humano y usualmente malévolo. Sin embargo, la palabra griega original de estos seres es neutral, y no contiene una connotación necesariamente negativa en sus inicios para los antiguos griegos. Ok. Estos son ángeles caídos que desobedecieron y se rebelaron contra Dios. Son los responsables de la mortalidad, crímenes, desastres, guerras, hambre, enfermedades y todo aquello que hace sufrir a la humanidad. Hermano, yo dudo de todo eso, bro. No sabes. No quiero decir que dudo para no sonar como que ignorante. Pero bueno, realmente cuando yo dudo, porque no dudo literalmente, no quiero, pero dudo, bro. No sé por qué siento que puede ser, pero que cómo saben eso. Si supuestamente la Biblia son varios fragmentos que han escogido en otros idiomas, lo han traducido, se ha perdido la traducción y le han hecho un libro. Entonces ese libro es el que es, por eso es que dudo. 7 príncipes, 7 círculos, 7 pecados capitales, y así la iglesia dice que el número de Dios es 777 casualmente. Los demonios no quieren la adquisición de territorio, más buscan reducir a la humanidad a esclavos, que sufran a su placer y que vivan solo al antojo de su temible amo. Ok. El concepto de la parca como una entidad antropomórfica ha existido en muchas culturas desde los albores de la humanidad. En algunos casos, la parca es quien causa el fallecimiento de la víctima, lo que da origen a historias donde a ésta se le puede engañar o sobornar, permitiendo así que el condenado sobreviva más tiempo. Otras creencias sostienen que el espectro de la parca sirve para cortar los últimos lazos entre un alma y un cuerpo, además de para guiar al difunto al otro mundo. De este modo la figura no tendría ningún control sobre el fallecimiento de la víctima. Los pecados que llevan al infierno se les conoce como pecados mortales, y estos pueden conducir a la condenación eterna si una persona no se arrepiente del pecado antes de fallecer. Se considera que un pecado es mortal cuando causa una separación de esa persona de la gracia salvadora de Dios. 3 condiciones deben cumplirse juntas para que un pecado sea mortal. Y estas son, la realización del mismo pecado con conocimiento antes de realizarlo, tener un consentimiento deliberado, y tener la intención de causar el mal. Se podrían considerar como tales, el homicidio, el incesto,
el robo, el adulterio, el abuso, el suicidio, entre otros. Agony es un videojuego de terror y de fantasía oscura. Los jugadores comienzan su viaje como un alma atormentada dentro de las profundidades del infierno, Oye, ¿sí que tú tiene la juegas así? capacidad especial de controlar a las personas en su camino, e incluso poseer a demonios de mente débil. En este juego, el jugador debe buscar los medios necesarios para sobrevivir en las condiciones extremas en que se encuentra. ¿Existe un juego Es así? un juego sangriento, que reproduce muchas de las escenas más gore que hemos visto en un título, siendo por lo mismo muy criticado desde el momento de su anuncio y posterior lanzamiento. Las estancias del infierno en Agony están decoradas con cuerpos empalados, brazos y piernas sueltos, cadáveres de todas las edades, entre otras cosas más, y cabe resaltar que no existe censura alguna en ese título. Los 7 príncipes del infierno, también conocidos como los 7 emperadores del infierno, son la máxima autoridad en el infierno, por encima de cualquier otro demonio y ángel caído. Aunque se le conoce como los 7 príncipes, siempre ha habido mucho más que 7. Entre estos principales están quienes se asocian con los pecados capitales, en este caso. Lucifer, representando el orgullo. Amón, amante de la ira. Mamón, quien muestra a la codicia. Mamón. Asmodeo, exponente de la lujuria. Mamón. Cuando dice, no, tú eres bien mamón, significa que la persona es codiciosa. Belcebú, amo de la gula. Belcebú. Leviatán, príncipe de la gula. Leviatán. Y Belfegor, dueño de la pereza. Vamos ahora con el nivel 3. Nivel 3. Poco bíblico. Según la Biblia, descenso de Cristo al infierno. ¿Oh sí? ¿Cristo fue al infierno? Ubicación y criaturas. ¿Cristo fue al infierno? El infierno, de hecho, es muy poco bíblico. Muy pocas de estas ideas son de la Biblia, ya que en la misma se refiere muy poco al infierno y su fuego, pero muchos de los detalles son de Dante y han sido extraídos de los mitos griegos y romanos. Okay. En los tiempos modernos, los cristianos se han vuelto cada vez más escépticos con respecto al infierno. Hay 622 versos en la Biblia que mencionan el cielo y 15 que mencionan el infierno. El infierno, según la Biblia, es muy censurado realmente, ya que normalmente se le menciona como fuego o castigo. Al final, la justicia de Dios prevalecerá para castigar a los malvados y consolar a los creyentes perseguidos. La enseñanza bíblica es sencilla: el infierno es eterno y el sufrimiento de los perdidos en el infierno no tendrá fin. También se hacen referencias a el aniquilacionismo, también conocido como inmortalidad condicional o condicionalismo. Sostiene que los malvados sufrirán temporalmente por sus pecados en el infierno. Cuando hayan pagado su deuda, Dios los exterminará y no existirán más. El descenso de Cristo al infierno es un concepto cristiano, fundamentado en el discurso del apóstol Pedro en Hechos de los Apóstoles y también mencionado en el Credo. Fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Se dice que Cristo, después de haber fallecido y ser sepultado, descendió al Hades o infierno de los justos, donde aguardaban la resurrección los no bautizados. Ok, descendió al Hades. Pero con que yo no crea no significa que no estoy dispuesto a creer. Yo solo quiero una razón por la cual creer. Mi hermano, yo creo en Dios, porque Él me ha dado muchas señales. Pero ya también es que hoy en día las redes sociales como que lo quiere vender muy, que es así, no es así. Y yo sé que existe algo sobrenatural, brother. Sí existe. Hay algo que sí existe. Siento que es Dios. Le llamamos Dios porque no sé, que hay que llamarle Dios, pero siento que sí existe. Ya de ahí en fuera, como lo quieran vender los rabacucus, toda esa gente ya no sé si existe. Los evangélicos, porque casualmente si hay un solo Dios, ahora di que no es ilustrado. Según los evangélicos no hay ilustración. Los cristianos sí tienen imágenes ilustradas. Entonces, ¿quiénes más? Hay varias. Es que, ¿qué te digo? Yo creo que hay un Dios y yo respeto a ese. Ya ahí en fuera, cada cual lo ama desde su corazón. Cada cual lo adora a su manera, como su corazón dice. No es que sea de que tengas que arrodillarte sí o sí. No sé, es muy confuso. Es que te nazca, hermano. Yo siento que más bien es que te nazca el corazón. Eso vamos a dejarlo a otro tema que sea del iceberg del cielo, si existe. No sé si tendrá uno del cielo. Esto para vencer al diablo y llevar al cielo a quienes por temor a fallecer, estaban de por vida sometidos a esclavitud.
Esta no es la verdad absoluta y se cree que el descenso de Cristo al infierno fue mucho más mortífero y brutal, causando estragos y castigando sin piedad a demonios y criaturas que allí habitaban. La ubicación del infierno es una de las mayores inquietudes del mismo. Ok. Se han presentado varias teorías sobre ello. Una visión A mí me encantan, a mí me encantan todos esos temas. tradicional es que el infierno está en el centro de la Tierra. Otros proponen que el infierno está situado en el espacio exterior en un agujero negro. La noción de que el infierno está en algún lugar en el espacio exterior se basa básicamente en el conocimiento de que los agujeros negros son lugares de gran calor y presión de los cuales nada, ni siquiera la luz, puede escapar. Y la idea de que está abajo de nosotros viene del credo mencionado anteriormente, donde se dice específicamente que Cristo descendió. El infierno es un lugar que puede tener una localización física en este universo, o puede estar en una dimensión totalmente diferente, lo sabrá quien llegue al mismo, ya que al parecer no tendremos esa respuesta en un futuro cercano. Sobre criaturas en el infierno tenemos una gran cantidad. No hablaré de todas ya que se me alargaría mucho el iceberg, pero les contaré sobre algunas y puede que en un futuro haga un video más completo de lo mismo. Gamijín es un diablo que tiene el poder de todas aquellas personas que fallecen en el mar, por lo que éstas le obedecerán. Aborimo es el rey de los incendios, es un demonio pirómano. Se le representa montado sobre una serpiente y tiene 3 cabezas, cada una diferente. La primera es de ser humano, la segunda de gato y la tercera de serpiente. Iblis es un demonio persa, se dice de él que fue el que sedujo a la cándida Eva en el paraíso terrenal. A Eva en el paraíso terrenal. Y es uno persa, es persa. En la versión coránica, es decir, en el Corán. Licas favorece todo lo que son los rituales de magia negra. Se le representa con una piel de lobo y de color negro y tiene una peculiaridad, huele mal. Continuamos bajando y ahora estamos en el nivel 4. Nivel 4. Visitar al infierno y volver. Esto fue lo de Cristo, ¿no? Lo de Cristo. Teorías. Falta de deseo carnal. Invocaciones, que sería como magias negras y tal. Y el apocalipsis de Pedro. El ir al infierno y volver se cree que es posible debido a muchas historias de personas que afirmaron haberlo hecho. Primero que todo, vamos a ver qué dice la Biblia. Jesús mismo dijo que la gente necesitaba ser salvada por medio de la predicación de la palabra de Dios. Sí. No a través del testimonio de alguien que regresó de entre los fallecidos, ya que esto no era posible. Sin embargo, han habido casos de gente que lo han logrado. Ok, este es en el caso de Jesús, ¿no? O sea, sí, tiene que ser la salvación a través de la palabra de Dios, como está diciendo aquí, no a través de alguien que murió y resucitó. Se referiría a quién, como se referiría a Jesús, lo que hizo el Dios Can. No sé, es que no, que está profundo. Y sus opiniones varían demasiado como para unificar una definición. Por lo general, todo comienza con una luz blanca. Ajá. Dejan sus cuerpos, se levantan, y ven su cuerpo inerte tumbado en una cama de hospital o en una camilla de ambulancia. Entonces, tras ser aspirados a una velocidad vertiginosa en un túnel largo y brillante, llegan a un lugar completamente diferente al mundo real, lo más conocido como infierno, del que cada uno tiene una visión en su mente. Luego de esto, vuelven para contar lo sucedido. Decidí juntar varias teorías conspirativas que vi acerca del infierno para que así ustedes las escuchen y decidan por sí mismos si son creíbles o no. Empezamos con una que el mismo Dante... Ok, teoría, esta parte está buena, las teorías del infierno. Esta parte está buena, las teorías. Y decidan por sí mismos si son creíbles o no. Sí. Empezamos con una que el mismo Dante nos cuenta, y es que el cielo es incluso más caliente que el mismo infierno. Oh. Tenemos también la teoría del infierno vacío, que nos cuenta que el infierno es un lugar vacío y que todos los demonios, criaturas y ángeles caídos viven en nuestro mundo de alguna u otra forma, y el día del juicio final. Satanás, sus demonios y toda persona no salvada comparecerá ante el tribunal. Sus pecados los convencerán y serán arrojados al infierno para así llenarlo. Esta teoría sí, creo que déjame escuchar las demás teorías, pero creo concordar con esta. Mira, con esta le voy a echar un team para atrás, pero creo concordar con esta. Sus pecados, nuestro mundo de alguna u otra forma, Escucha. y el día del juicio final. Satanás, sus demonios y toda persona no salvada comparecerá ante el tribunal.
Ok, como que cuando una vez que te muere, creo que lo que se refiere es eso. Que cuando una vez que te muere, como no ha llegado el juicio final, tienes que esperar a que llegue, no sé si es Cristo o Dios, no recuerdo bien, para hacer el juicio final. Todas las almas se quedan en un stand-by. Siento que puede ser así, se quedan en un stand-by en este sentido, como que supuestamente el infierno no hay nadie. Es un lugar desolado y entonces tú estás ahí caminando, qué sé yo, ahí esperando que sea el juicio final para entonces hacerle juicio final. Si eres declarado culpable, te vas para el infierno y si no, subes para el cielo. Yo esa teoría la tengo dura. Creo que a mí me convence por el momento esa. Por el momento que se sepa, ¿eh? Por el momento. Ok. Y por último, se cree que las pesadillas que tenemos son creadas por un demonio que escapó del infierno. El deseo carnal es algo que en comparación a lo que muchos piensan, está muy presente en el infierno. Si bien el cristianismo tiene la mala fama de obsesionarse con la vida sexual de la gente, el sexo no cuenta con un lugar muy destacado en el comportamiento castigado en el infierno. Es cierto que se dice que a diferentes personas se les trata con dureza al tener sexo no natural, pero pecados como la lujuria, pereza, traición, gula y varios más son castigados mucho, pero mucho peor, lo que indica que el deseo carnal es uno de los menores pecados, y a su vez, algo que no ocurre mucho en el inframundo. Invocar Invocaciones. Yo soy hijo, bla. a demonios siempre ha sido un tabú, y es que la demonología es una rama de la teología que se enfoca en estudiar a los demonios, sus orígenes y sus facultades. Existen muchos compilados que tienen como fin almacenar el conocimiento suficiente para aquellos que quieren, pueden y desean invocar a estas entidades, por eso muchos de ellos incluyen instrucciones para hacerlo, como los grimorios, escritos para quienes estaban destinados a perseguir, capturar y juzgar a las brujas y a los diabolistas. Un grimorio es un tipo de libro que aglomera un conjunto importante de conocimiento mágico, como listas de ángeles y demonios, correspondencias astrológicas, instrucciones para aquelarres, lanzar encantamientos, hechizos y fabricar talismanes, recetas para mezclar medicamentos, entre otros. Ok, todo esto abarca en cuanto a los hechizos. Que supuestamente como que son mitos, son mitos. Las invocaciones pertenecen a unas prácticas supersticiosas, se Ujú. hacen de noche y por lo general se realizan para realizar pactos, que en total representan menos del 5% de los procesos por hechicería y brujería. El Apocalipsis. Apocalipsis de Pedro es un libro neotestamentario atribuido al apóstol Pedro que data, según la mayoría de los estudiosos, del primer tercio del siglo II. En Es, este, Jesús, en diálogo con sus discípulos, les refiere la suerte que las diversas personas correrán después de fallecer. Es la correrán. primera referencia al más allá en la literatura cristiana, Ok, que las personas correrán después de fallecer. Es lo más cerca que se sabe, ¿no? Es lo más cerca que se sabe. y describe con detalle los tormentos que los condenados sufren en el infierno, así como el gozo estático de los bienaventurados en el paraíso. En la visión del infierno, que es la que nos importa, los blasfemos son colgados por la lengua. Las Oh, mujeres adúlteras cuelgan de cabeza sobre la lava que burbujea, y los hombres que tenían relaciones con ellas cuelgan de los pies. Los homicidas y sus cómplices se encuentran en un pozo lleno de reptiles que les atormentan. Los hombres y mujeres homosexuales son arrojados de un gran acantilado una y otra vez sin cesar jamás. es de homosexuales. Una pregunta. Si supuestamente uno cuando ya se muere, escucha, está profundo esto. El cuerpo de uno se queda aquí en la tierra. ¿Cómo es que entonces aquí ahora en el infierno a los homosexuales lo tiran para el fuego y a las demás personas lo agarran desde la cabeza? Es que no estoy entendiendo. En la Biblia se dice una cosa, pero aquí se dice, en la Biblia se dice que lo mismo, pero supuestamente dicen que el cuerpo se queda aquí y lo que se va es el alma. Entonces, ¿cómo agarra a la gente por la cabeza? No Las entiendo. mujeres que abortan a propósito están fijas en sangre hirviendo hasta el cuello, Las que abortan. Sí, porque eso es pecado ya. Ya no, eso es pecado. siendo atormentadas por las sombras de sus hijos por nacer, que disparan un destello de fuego en sus ojos. Ok. Esos niños no nacidos son cuidados por su ángel que los educa y los hace crecer en el limbo. En el Y por limbo, último, en el limbo. Ah, ese en el primer círculo de. ¿Será? En el primer círculo de los 8 círculos, de los 9 círculos del infierno. Que son niños que nunca nacieron y los que son. Oh, no. los usureros están de rodillas en un lago de fuego hirviendo. Y vamos finalmente con el nivel 5. Este es el nivel 5. Es aquí donde empieza todo. Es aquí. Visiones Santa Faustina. Infierno de
Swedenborg, el viaje de Tundale, exorcismo, infierno, según Wetty. Este es el nivel 5. Es este. La visión del infierno mostrada a Santa Faustina en el año 1905 fue lo que marcó su vida. En esta visión, Jesucristo le En esta visión, esto es una visión de Santa Faustina en el año 1900, escucha, mil no sé qué cosa. mostraba que el infierno es un lugar de grandes tormentos. El primer tormento es la pérdida de Dios. El segundo, el continuo remordimiento de conciencia. El remordimiento de conciencia, eso sí existe en la vida real. El tercero, que aquel destino no cambiará jamás. El cuarto tormento es el fuego que penetrará al alma, pero no la aniquilará, algo puramente espiritual. Disculpen. Incendiado por la ira divina. El quinto tormento es la oscuridad permanente, un horrible y sofocante olor, y a pesar de la oscuridad, los demonios y las almas condenadas se ven mutuamente y ven todos el mal de los demás y el suyo. El sexto tormento es la compañía continua de Satanás. El séptimo tormento es una desesperación tremenda, el odio a Dios, las imprecaciones, las maldiciones y las blasfemias. Estos son los tormentos que todos los condenados padecen juntos en horribles calabozos y abismos de tormentos. Estoy escribiendo esto por orden de Dios, para que ninguna alma encuentre una excusa diciendo que no existe el infierno. Santa Faustina Kowalska. El infierno de Swedenborg fue visto por Emanuel Swedenborg, un científico que comenzó a experimentar sueños y visiones desde 1744, hasta el día de su fallecimiento. La premisa principal que pone en la mesa este hombre fue publicada en una muy extensa obra lanzada en 1958. Un libro llamado Sobre el cielo y sus maravillas y sobre el infierno. Aquí nos cuenta que cada persona está guiada por su propio espíritu de libre albedrío, que en el momento de abandonar este mundo, él mismo decidirá a dónde ir según los actos cometidos en vida, pero este espíritu no conoce de bienes y males, solo de actos y resultados, por lo que elegirá lo realmente correcto, sin saber si se trata de un premio o un castigo. Esto es otra visión. No, esto está interesante, porque es la que realmente uno lo coge neutral, ¿sí me entiende? Este autor nos dice que más que todo, la decisión se basará en el amor propio, y que entre una persona más lo tenga, más probabilidades de ir al infierno tendrá, ya que se dice que el amor propio es el desear el bien a sí mismo únicamente y no a otros, ni siquiera a la iglesia, a la patria o a sociedad humana alguna. Entre las cosas que más me llamó la atención sobre estas visiones, es que se nos cuenta que hay entrada al infierno debajo de montes, rocas, lagunas y árboles, los cuales emanan humo cada cierta cantidad de días. Sobre los 7 jóvenes colombianos que vieron el infierno podría hacer un video completo de lo largo que es, ya que cada uno contó su testimonio y cómo vivió el suceso, pero claramente yo solo les resumiré, sin embargo, les dejaré el link en la descripción por si quieren leerlo, pero eso sí, está en inglés. Primeramente, se dice que estos jóvenes vieron al infierno una vez Jesús se apareció ante ellos en un día de picnic. Tiene muchas puertas, un valle de llanto en el que se escuchan muchas voces y gritos, llamas de 3 a 4 metros. También todos allí tenían una placa pegada en su pecho de un material gris que nada le sucedía, ni con las llamas, ni con los gusanos y con nada. Esta placa decía las razones por las cuales la persona está en ese lugar. También había un valle de calderos, que estaban incrustados al nivel del suelo y cada uno tenía lava hirviendo en su interior. Dentro de cada uno estaba el alma de una persona que había fallecido, y se cuenta que una de estas personas era John Lennon, hombre que durante su vida se burló de Dios. John Lennon. Había miles de personas colgadas, lodo ardiente, partes humanas, miles de personas agonizando y demonios recorriendo el lugar. Son gran cantidad de características que se mencionan del infierno en estos testimonios. Los exorcismos son un tema muy tabú a día de hoy y del que se habla mucho pero se sabe poco. Fue el propio Jesucristo el que confirió a todos los creyentes el poder de expulsar a los demonios. Con el paso del tiempo, la Iglesia Católica ha dispuesto que solo un sacerdote autorizado por su obispo ayude a las personas poseídas. Normalmente es necesario hacer varios exorcismos para que el demonio salga de la persona que está poseída. Puede darse una fuerza descomunal y desproporcionada ante una invocación a Dios, cuando físicamente no sería posible, por lo que en estos casos, es bueno consultar con un sacerdote experto, de los que solo hay unos 800 en el mundo que realizan estas prácticas, ya que si no es profesional quien lo haga, este o las personas presentes podrían fallecer en el acto.
También, se dice que quienes más sufren estos encuentros son los más creyentes, ya que los demonios sienten un placer sádico a la hora de ver destruir a quienes ven su salvación en Cristo. Para terminar, de todos los milagros que hacía Jesús, los más llamativos fueron los exorcismos, siendo este el primer ser humano en realizarlos. Los evangelios han conservado 6 de esos relatos, pero han escondido muchísimos más, por causas desconocidas. La visión del infierno según Wetty se escribió en el siglo IX, y básicamente es una narración del viaje de un monje alemán hasta el infierno, que hizo mientras casi fallecía a causa de una intoxicación. Aunque no se nombra su pecado, hace mucho énfasis en que los varones presentes son todos clérigos quienes se emparejaron con mujeres, pero con la particularidad de hacerlo mirándolas como un objeto para saciar sus deseos, por lo que sus genitales son castigados de acuerdo con el principio que la pena debe corresponder. Claramente los castigos no solo van para hombres, ya que Wetty también vio a mujeres siendo sometidas a actos horribles y todos de formas eróticas, por decirlo de alguna manera. Lo raro de esta visión es que se cuenta sobre castigos temporales infligidos a aquellos que eventualmente serán salvados, es decir, que después del infierno subirán al cielo. Muchas preguntas, pocas respuestas. O sea, vamos a enfocarnos en cosas de la Biblia, cosas del infierno, teorías sobre la muerte. Al principio yo reaccioné con Vic. Es como un doctor, hermano, es un científico. No sé si tú recuerdas eso, Vic. Es un científico, a lo mejor Jamba también estaba ahí. Un científico que era un doctor que literalmente contaba lo que sucedía después que alguien se moría, porque él ya había investigado varios casos que tenían cáncer, gente que tenían ya fase terminal, y él los había investigado, y casualmente ellos vieron la muerte, vieron cómo vieron un familiar antes de morirse, vieron, o sea, no, eso está muy profundo. Son temas demasiado profundos. Él lo experimentó en varios pacientes que él tenía. Casualmente era el mismo patrón cuando se iban a morir o que vieron la muerte, fueron y después viraron de cómo veían el futuro, cómo es.